Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, en la clase de hoy veremos todo lo relacionado con el ítem de comprensión lectora, las distintas aproximaciones hacia las habilidades necesarias para la comprensión de textos escritos. Recordemos que este es el tercer ítem de la PSU de lenguaje, que en estricto rigor se llama comprensión lectora y vocabulario contextual. Si uno analiza fríamente esa idea, finalmente el vocabulario es el primer nivel de la comprensión de texto, así que en general podríamos decir comprensión lectora a secas. Algunas consideraciones. La PSU de lenguaje exige en el ítem de comprensión lectora distintas habilidades para abordar este ítem, ¿no? Y para eso hay que saber reconocer cada tipo de pregunta que se nos hace. Las distintas habilidades que se nos exigen en las preguntas de comprensión lectora son fundamentalmente las de identificar en el texto, inferir en base al texto, sintetizar, analizar, interpretar y evaluar. Vamos a ver la clasificación de las preguntas de acuerdo a los verbos utilizados y algunas recomendaciones también. Estructura del ítem. Recordemos que se nos presentan textos breves y también textos extensos y preguntas basadas en dichos textos, y fundamentalmente los textos extensos son los que se utilizan para hacer preguntas de vocabulario. Algunas recomendaciones cuando nos enfrentamos al ítem de comprensión lectora. En primer lugar, leer siempre el texto sin detenerse y sin devolverse. Aunque usted crea que no entendió nada, siga una lectura. La primera lectura siempre tiene que ser de una, por decirlo de una manera simple e informal. Otra de las recomendaciones es que nunca lea antes las preguntas de leer el texto. ¿Por qué? Porque condiciona su mente a buscar información que está ahí en la pregunta y dejando de lado información importante que se asimila, aunque usted no lo crea, cuando ha dado una lectura primero al texto. Una vez dada una segunda lectura al texto, identifique siempre el tema y la idea principal. El tema es la respuesta a la pregunta ¿de qué o de quién se habla en el texto? Y la idea principal es la respuesta a esa pregunta, la respuesta a la pregunta ¿y qué es lo más importante que se dice del tema? ¿Ya? Luego, leer la pregunta cuidadosamente y clasificarla de acuerdo a los tipos que vamos a ver. Y finalmente, identificar la opción correcta. ¿Qué pasa con el léxico? El léxico no solo juega un rol fundamental en una pregunta determinada, también en el primer nivel, como les decía, de comprensión lectora. Veamos un ejemplo. Aquí le puse yo ejercicio de vocabulario. Dice, se puede sostener que los patriarcas de esta nueva tendencia literaria son James Joyce en Irlanda, Marcel Proust en Francia y William Faulkner en los Estados Unidos. También debe reconocer la influencia de Franz Kafka, gran delator de este mundo con timón roto. Fundador de esta tendencia en el territorio galo fue. Si ustedes se fijan, en una pregunta bastante sencilla, no obstante no la puede responder nadie que no sepa lo que significa la palabra galo. La respuesta correcta es Marcel Proust. Francés es sinónimo de galo, galo es sinónimo de francés. Tipos de preguntas basadas en las habilidades solicitadas en lo que es comprensión lectora propiamente tal. Las textuales o literales, las de inferencia, de síntesis, de relación entre párrafos, llamadas también de análisis, de interpretación, otras. Van de menos nivel de complejidad a mayor nivel de complejidad. Veamos las textuales o literales. Se plantean comúnmente de la siguiente manera. En el texto se afirma que, en el párrafo X se sostiene que, el autor señala que, en el texto se dice que, etc. La respuesta debe estar dada con o casi con las mismas palabras con las que aparecen en el texto. Veamos un ejemplo. Dice, ejercicio, pregunta textual o literal. El objetivo final de este ítem es discriminar entre aquellos educandos que tendrían la capacidad de enfrentar la cantidad y calidad de lectura que los estudios superiores implican. Pregunta. En el párrafo se afirma que la finalidad de distinguir entre los estudiantes se hace respecto al atributo. Si ustedes se fijan, dentro de las opciones se cambian algunas palabras, discriminar, distinguir en la pregunta, y la respuesta correcta es la E, que dice cantidad y calidad de lectura que la universidad implica. Se cambia estudios superiores por universidad. La respuesta correcta es la E, dicho con o casi con las mismas palabras en este caso que en el texto. Las preguntas de inferencia son un nivel más complejo. ¿Qué significa inferir? Hacer explícito algo que está implícito en el texto.
Podríamos decir que hay inferencias textuales propiamente tal, es decir, que se extraen del texto, y otras que necesariamente implican muchas veces conocimiento extra, ¿ya? Una inferencia basada en el texto es, por ejemplo, si dice en la actualidad el fenómeno de la farmacodependencia ha sido comenzado a estudiar. De eso infiero automáticamente que antiguamente no se estudiaba, eso en base al texto. Si a mí me dicen que Juan Pérez es presidente de Argentina, yo infiero que Juan Pérez es argentino en base a conocimiento extratextual, porque para ser presidente de un país hay que tener la nacionalidad. Ahí tendríamos dos tipos de inferencia. Preguntas de inferencia se interrogan de la siguiente manera. Del texto se puede concluir, ese es un verbo que se utiliza mucho. Del párrafo 5 podemos deducir, una vez leído el texto podemos colegir. De la lectura del párrafo 3 se desprende que, una vez leído el texto, podemos afirmar que, cuidado, podemos afirmar que no es lo mismo, en el texto se afirma que, acá afirmamos nosotros, no el texto. Recordar siempre la diferencia entre una suposición y una inferencia. La suposición puede ser hasta 99,9% correcta, pero no 100% correcta. Siempre hay un margen de duda. La inferencia es 100% segura, ¿ya? Veamos un ejercicio modelo. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. De la lectura del texto anterior podemos colegir que los hombres que no luchan son malos. Eso se infiere automáticamente del texto. ¿Qué pasa con las preguntas de verdadero y falso? Son preguntas que exigen dos tipos de habilidades, ¿no? Puede ser reconocer e inferir, se plantean de la siguiente manera: luego de leer el texto, ¿es verdadero qué? Luego de leer el párrafo ¿qué es falso qué? ¿Qué es verdadero? Según el texto, todo lo que esté dicho o se pueda inferir. ¿Qué es falso? Lo que no está dicho explícitamente o no se puede inferir. Generalmente se preguntan con números romanos, esta interrogante. Las preguntas de síntesis me exigen hacer un resumen de todo el texto, un resumen global, o también un resumen de un párrafo. También el mejor título es la típica pregunta de síntesis. Son aquellas las que debemos identificar: idea global del texto, tema, idea principal del párrafo, mejor título, etc. Recomendaciones, ya les dije identificar el tema. El tema es la respuesta a la pregunta de qué o de quién se habla. La idea principal es la respuesta a la pregunta qué es lo más importante que se dice del tema. Dato importante, pillería. Generalmente esos dos datos, tema e idea principal, están en las dos primeras líneas del texto no literario, ya sea expositivo o argumentativo. Ahí hay un ejemplo típico de pregunta de síntesis. Usted puede leer, no lo voy a leer el texto, sino que las preguntas me piden cuál es el mejor título. El título más adecuado dice: un nuevo analfabetismo, el funcional. Se habla de los analfabetos funcionales, personas que leen, que aprendieron a leer, pero que no entienden lo que leen. Luego tenemos la pregunta de relación entre párrafos, que se llaman de análisis, que también, para resolver este tipo de preguntas, necesariamente debo sintetizar los párrafos en cuestión. Se plantean de la siguiente manera: el párrafo 1 respecto al texto cumple la función de, el párrafo 2 plantea una, y el 5 una, etc. El párrafo 3 con respecto al anterior equivale a, etc. Recomendación: sintetizar siempre cada párrafo en cuestión de la pregunta solicitada. Ahí aparece una pregunta típica, aparecen dos párrafos y la pregunta. El párrafo 3 respecto al anterior constituye. La respuesta correcta es la A. Usted lee después y puede observar un complemento agregando antecedentes aportados por la realidad. Preguntas de interpretación. Es el nivel más complejo, o uno de los niveles más complejos, darle un sentido al texto, a un fragmento de este. ¿Por qué? Porque hay que aplicar conocimiento extratextual. Para entender una metáfora, por ejemplo, para interpretar una metáfora, yo debo aplicar conocimiento extra. ¿Qué pasa con el nivel sociocultural del alumno en este tipo de preguntas? Es fundamental. Se plantean de la siguiente manera: el autor señala X con el propósito de. Ya no nos preguntan el autor dijo esto, sino que por qué lo dijo, con qué propósito. En el párrafo I se utilizan comillas con el fin de, por ejemplo. En el texto se dice Z porque, etc. Este texto, voy a leer una parte. Dice: la dramática historia contemporánea de nuestro herido subcontinente aún no comienza a escribirse, sin duda de estar teñida con la sangre que constantemente riega nuestro suelo, desde las espaldas mojadas que diariamente caen tratando de alcanzar la tierra prometida al norte del Río Grande, hasta las infantiles voces e ingenuas miradas de unos adolescentes que cerraron sus ojos en el extremo sur del Atlántico,
defendiendo una bandera albiceleste en contra de la arrogancia británica, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese la pregunta. De la lectura del texto podemos interpretar que la expresión tierra prometida al norte del Río Grande se refiere a que hay que aplicar un montón de conocimientos extra, de tipo geográfico y otro. Por ejemplo, saber que el autor cuando dice nuestro río subcontinente va desde los espaldas mojadas. ¿Quiénes son los espaldas mojadas? ¿Dónde está el Río Grande? Este río subcontinente va desde ahí hasta el extremo sur del Atlántico. ¿Dónde queda eso? Donde unos adolescentes murieron defendiendo una bandera albiceleste. ¿Qué país tiene una bandera albiceleste? Después de aplicar todo ese conocimiento nos damos cuenta que nos están hablando de Latinoamérica, desde México hasta nosotros, Chile, Argentina. ¿Y quiénes son los espaldas mojadas? Aquellos mexicanos que quieren cruzar a Estados Unidos. Por lo tanto, la tierra prometida es la metáfora que se refiere a Estados Unidos. Es una pregunta típica de interpretación bastante más compleja que el resto porque nos exige salirnos del texto. Bueno, espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad. Lo importante para tener una buena comprensión de lectura finalmente es leer, leer, leer. Las habilidades como nadar, andar en bicicleta y comprender textos se mejoran fundamentalmente practicando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.